Bienvenido entonces, bienvenido Joaquín, bienvenido Benjamín a esta sesión de día martes. No sé por qué hay muy pocos, los demás no sé qué habrá pasado, pero bueno, vamos a empezar nomás, es la hora. Así que bueno, antes que nada, como les comenté por el correo, la idea de hoy día es un poco terminar con lo que nos falta, que en realidad es muy poco, de esta presentación que estamos trabajando para la primera entrega. Nos falta muy poco, la verdad. Solamente ver tema de análisis FODA y conclusiones. Se van a dar cuenta que no nos va a requerir mucho tiempo. Y la idea es también ocupar parte de la clase para corregir. ¿A qué me refiero con eso? Que ojalá que me puedan mandar el avance o dudas que tengan ya para dejarlas lista hoy día. Sacarnos las dudas, corregir entonces lo que tenemos. Ojalá que puedan enviarme algún avance. Había pedido antes de la clase, pero si pueden mandarme durante la clase estaría bien. Ojalá que puedan contar ahí con algo para corregir. Sería lo ideal, ¿no es cierto? Aprovechar la instancia y aprovechar el tiempo que se va a dar para sacar todas las dudas. Así que eso tengo planificado para hoy. Vamos a ver lo que falta. Y en una segunda parte veríamos dudas, correcciones. Ojalá que me puedan mandar ahí lo que tengan. Buenas, Vicente, ¿cómo le va? Estaba comentando que para hoy vamos a ver lo que falta y vamos a terminar con dudas. Ojalá que podamos corregir. Si que tienen algo que no sepan cómo hacer o quieren realmente ver cómo van, mándenme su archivo por correo y lo revisamos acá en clase. Esa es la gracia. Así que vamos a mostrarles algo rápidamente que tiene que ver entonces con esta entrega, antes de comenzar con lo formal del día de hoy. Recordar entonces que en AVA ya está publicado el anuncio, ¿no es cierto?, desde la clase anterior, con todas las cosas que hay que tener. Básicamente son las cosas que hemos revisado ya en las clases anteriores. Esta presentación, ¿no es cierto?, sobre nuestro terreno, sobre nuestro proyecto. Hay que hacer entonces una presentación con portada, con la fecha de presentación, planos, dibujos que hemos trabajado, mínimo 10 fotos del proyecto. Vimos que van a ser en definitiva fotos de internet, ojalá las mejores, ya, mínimo 10. Imagen satelital, análisis normativo y estudio de cabida fue lo que hicimos en la clase anterior. Así que vamos a retroalimentar brevemente eso. Y para hoy vamos a ver los últimos 2 puntos, que en realidad es lo único que nos viene faltando. La matriz FODA y una conclusión final. Solamente nos falta eso, por lo tanto, como les digo, no nos va a requerir mucho tiempo, ¿ya? No vamos a gastar mucho tiempo en eso, se van a dar cuenta que es bien sencillo. Bueno, Vicente me dice, quería comentarle que hoy me llegó el PC que compré, perdón, me perdí el mensaje. Sí, entonces, vamos a ver eso hoy. Veo al tiro lo de Vicente, que acá el mensaje se me perdió. Y bueno, vamos a ver también los términos formales. Ya lo hemos revisado. Va a ser por correo la entrega. Ojo que la fecha es la próxima semana, ¿ya? Pero es después de la clase. O sea que la clase que viene también vamos a tener tiempo para terminar y para corregir. Ya no se entrega al tiro. Por lo tanto, vamos a tener la mitad de esta clase para corregir, para sacar dudas. Y la próxima clase también. La próxima clase va a ser enteramente para sacar dudas. Va a ser solo para eso. Obviamente, si usted lo tiene listo y ya no tiene dudas y lo quiere entregar antes, no hay ningún problema. Pero para que quede entonces la constancia de que la próxima clase del 14 de abril vamos a solamente sacar dudas de la entrega. Ya, nada más. Así que los que estén listos antes o los que ya no tengan dudas, ahí no va a ser necesario que participen. Así que eso con respecto a lo formal. Acá hay un tema. Bien, entonces hoy día vamos a sacar dudas. Dudas solamente y vamos a ver el tema del FODA, que es lo que falta. Así que vamos a empezar con la presentación. Acá estamos entonces. Como les comentaba entonces, clase de hoy. Vamos a ver el tema de FODA. Vamos a ver la conclusión de todo este análisis, que va a ser un poco ya el cierre de nuestro análisis. Y correcciones individuales.
como les decía, lo ideal es que me puedan mandar avance de lo que tenga. Lo ideal es que me pueda mandar la duda puntual. Si es que tiene dudas solamente con un plano, mándeme ese plano, lo revisamos y nos sacamos las dudas al tiro. Entonces, bueno, haciendo resumen, la entrega se compone entonces de información inicial, los planos que hemos trabajado, información gráfica que van a ser las fotos y la imagen aérea, y estamos en esta etapa de análisis normativo que empezamos la clase anterior y lo vamos a terminar ahora con el tema de el FODA. Recordar entonces temas puntuales de la entrega es exactamente lo mismo que les mostré recién, así que vamos a pasar y vamos a empezar a retroalimentar conceptos de la clase anterior, solamente a modo de retroalimentación, a modo de repaso. Vimos lo que era un estudio de cabida, de hecho hicimos uno. Ya vimos que el estudio de cabida básicamente es un análisis que se hace sobre este terreno que estamos trabajando para conocer cuánto es el espacio máximo que yo puedo construir, cuál es la capacidad constructiva de ese edificio. ¿En qué sentido capacidad constructiva? En el sentido de aplicar toda la normativa que tiene a su haber y ver qué es lo que resulta. Entonces, de este análisis normativo tenemos que considerar que la información normativa por lo general está en el SIP. En nuestro caso también en el plan regulador comunal, ya que no contamos con el acceso al SIP, tuvimos que acudir a este plan regulador, que era entonces un conjunto de documentos, ya por lo menos 4 documentos que los vimos también, y que definen básicamente cuáles son las normas urbanísticas y constructivas dentro de cualquier comuna. Vimos que en términos súper simples define qué se puede construir, cómo se construye y cuánto, en cuanto al espacio, a la magnitud de nuestro proyecto. Vimos entonces también que se compone de 4 documentos. Nosotros nos quedamos con lo que fue la ordenanza y los planos, ya con eso trabajamos nosotros y con eso en definitiva pudimos dar construcción a nuestra estudio de cabida. Entonces vimos el paso a paso, vimos que tuvimos que buscar nuestra ordenanza, nuestro plan regulador, ubicamos parámetros normativos y aplicamos esos parámetros a un estudio de cabida. Recordar que habían elementos que incidían también aparte de la normativa tradicional, como fueron las rasantes, que fue todo un tema, ya que de alguna forma me corta mi proyecto para definir la envolvente teórica que en definitiva me va a asegurar que no tape la sombra, no tape el sol a mi vecino. Ya asegurar entonces que este volumen que voy a construir, este edificio futuro, cumpla entonces con los parámetros normativos. También vimos temas de distanciamiento, que en definitiva viene un poco con lo mismo. Hay que dejar un espacio cuando son construcciones aisladas, ya hay que dejar un espacio dependiendo de nuestra altura. Así que también vimos ese tema y aplicamos todo eso entonces en un volumen teórico. Hicimos un estudio de cabida bien simplificado con 5 parámetros solamente. Hay muchos más, pero tomamos solamente 5. Hicimos este volumen y en definitiva esto fue un poco el resultado. Fue un volumen, ¿no es cierto? Una masa, una forma, en definitiva que tenía la capacidad máxima constructiva de cada uno de nuestros terrenos. Así que fue eso un poco bien rápido, un resumen de lo que hicimos en la clase anterior. Recordar que la clase quedó grabada, recordar que está el video en YouTube, recordar que está el video en AVA. Por lo tanto, si tiene dudas con estudio de cabida, si no se acuerda cómo hacerlo, está toda la información ahí. De todas formas, si quedan dudas aún, podemos seguir corrigiendo y me puede seguir preguntando. Así que eso con estudio de cabida. Vamos por cerrado esa parte y vamos a entrar a lo que sería el tema de hoy. Les cuento entonces que vamos a ver cómo hacer un análisis FODA. Vamos a ver paso a paso de qué se trata. Es bastante sencillo, bastante simple, no es nada del otro mundo. De hecho, yo creo que el estudio de cabida, dentro de todas las cosas que tiene esta presentación, es un poco lo más complejo. Las demás cosas, los planos que hemos hecho no han requerido mucha complejidad, por lo tanto esto tampoco va a ser la excepción. Va a ser un análisis bien sencillo. De hecho, el análisis FODA que haga cada uno va a ser súper personal, va a ser súper individual, por lo tanto no va a ser
digamos, una verdad absoluta. Cada uno va a tener su propia verdad, cada uno va a tener su propia impresión del lugar. Vamos a ver de qué se trata entonces, en términos súper generales. Cuando hacemos un análisis FODA, estamos tratando de hacer un diagnóstico. ¿Por qué? Vamos a exponer por lo menos 4 características, 4 definiciones de nuestro, en este caso, nuestro proyecto, pero entender que el análisis FODA se hace para cualquier elemento, es súper transversal. Se puede hacer para empresas, para proyectos, para servicios, para una oficina. De hecho, podemos hacer un FODA de nosotros mismos como personas. Así que nos ayuda un poco a entender, a hacer este diagnóstico objetivo, ¿no es cierto?, de cuáles son nuestros puntos altos y nuestros puntos bajos. La idea es contrastar las cosas buenas y las cosas malas y poner un poco en la balanza y decir, bueno, a lo mejor las cosas buenas priman por sobre lo malo, por lo tanto las podemos obviar. O al revés, si es que lo malo prima por sobre lo bueno, hay que ver cómo lo trabajamos, en realidad es para eso. Para nosotros en este caso, como estamos haciendo un análisis espacial de un proyecto, de un terreno puntual, nos va a ayudar para entender un poco aún más, ¿no es cierto?, en su definición, qué significa estar emplazado en ese lugar, ¿ya? ¿Por qué está emplazado ese edificio ahí? Vamos a hacer ese análisis por ese lado. En realidad, esto, como les digo, debiese hacerse antes de construir el proyecto. Nosotros estamos haciendo el paso al revés. El proyecto ya está construido y recién vamos a hacer un FODA. Pero es básicamente, y para nuestro ejercicio educacional, ¿no es cierto?, nos va a ayudar para entender por qué está emplazado ahí el edificio, ¿ya? Y también vamos a ser bien críticos. A lo mejor nos vamos a dar cuenta que no era el mejor lugar para emplazarse. Ahí depende de la impresión de cada uno, de la visión de cada uno sobre el lugar. Va a definir en definitiva si está correctamente emplazado o no. Eso va a quedar para cada uno. Entonces, volviendo al tema del FODA puntual, como dice ahí, es una radiografía, es un diagnóstico, es algo que hacemos para evaluar cómo estamos. Y nos ayuda a identificar y entender los aspectos tanto internos como externos, ¿ya? Entonces vamos a ver también aspectos internos de nuestro proyecto, del edificio puntual, de su composición, y aspectos externos, de la ubicación, del lugar, de la zona, de dónde estamos, ¿ya? Ambas cosas van a servir para hacer esta evaluación. Como les decía al principio, se van a dar cuenta que no nos va a requerir mucho tiempo, va a ser bien sencillo en definitiva, porque nosotros vamos a contrastar, como les decía, aspectos negativos, ¿ya? Aspectos negativos y aspectos positivos. Vamos a ver 2 de cada uno. En realidad vamos a ver, como les decía, cosas buenas, cosas malas, y vamos a hacer, en definitiva, en base a esto va a salir nuestra conclusión. Capaz que nos demos cuenta que tenemos solamente debilidades y no tenemos ninguna fortaleza, o al revés. Ahí va a depender entonces de cada uno. Vamos viendo entonces, les presento el siguiente ejemplo. Lo vamos a ir descomponiendo para que vaya quedando un poco más claro, y la idea es que también nos podamos basar en este si es que le sirve como ayuda. Es el ejemplo que utilicé para mi presentación, es el FODA que yo hice sobre el museo que estoy trabajando, por lo tanto les puede dar una dimensión también de cómo vamos a llegar a eso. Entonces se ponen en la balanza fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, entendiendo que las fortalezas y las debilidades, ya en este caso cosas buenas y cosas malas, lo vamos a entender como cosas que existen actualmente, ya existentes. ¿Por qué? Porque en definitiva una fortaleza es algo que yo tengo, es algo fuerte que yo tengo, es algo que me beneficia. Una debilidad es todo lo contrario, pero es algo que yo poseo actualmente, a diferencia de las oportunidades y las amenazas, que son cosas que no son tan tangibles actualmente, son cosas que a lo mejor en el futuro se proyectan, ¿ya? Una oportunidad es algo que yo puedo llegar a lograr, pero que a lo mejor todavía no lo estoy haciendo. Una amenaza también, en este caso lo contrario, es algo malo, es algo que me puede llegar a perjudicar, pero que a lo mejor ahora tampoco lo está haciendo. Por lo tanto, podemos hacer esa gran distinción en estos 2 puntos buenos y 2 puntos malos, que tenemos algo que existe actualmente y algo potencial, ¿no es cierto?, que podría ser una oportunidad de lograr algo bueno, o una amenaza de que me perjudique. Así que vamos a ir viendo punto por punto de qué se trata y un ejemplo de cada uno para que vayamos viendo, y obviamente si es que van teniendo dudas me van comentando.
Entonces, cuando hablemos de fortaleza, tenemos que pensar cuál es la fortaleza de emplazarme en ese lugar, o cuál es la fortaleza de mi edificio. Como les decía, podemos tomarlo desde el punto de vista desde que o es una fortaleza del edificio como tal, de la estructura, de cómo está hecho, de la organización que tenemos, o una fortaleza de estar en ese lugar. Podemos tomar de los dos parámetros, tanto internos como externos. En mi ejemplo, yo tomé como fortaleza que la ubicación era céntrica y que tenía buenos accesos. Es algo real, ya como les decía, la fortaleza es algo que existe. ¿Tiene una ubicación céntrica? Sí. Si veo el mapa me doy cuenta que estoy en pleno centro. Y tengo buenos accesos porque tengo metros cerca, tengo micros que pasan por fuera, por los dos lados, por las dos calles que tengo de acceso. Por las dos calles pasan micros, entonces igual es como algo que me beneficia llegar ahí. Pero, por ejemplo, también puse algo que es súper puntual del proyecto interior, ¿no es cierto? Habla de que es financiado por el Estado. Ya, ahí también fue parte de la investigación que se hizo en ese momento, pero si se dan cuenta, esto no tiene que ver con el contexto, no tiene que ver con el emplazamiento, tiene que ver con cómo se define la institución a la que estoy trabajando. Entonces podemos evaluar elementos de las dos partes. Entonces también puse que está ubicado en un sector patrimonial y con un vínculo artístico. ¿Qué quiere decir eso? Que está cerca de otros museos, está cerca de teatros, está cerca de distintas cosas, de parques que también tienen un alto valor cultural muy cerca. Por lo tanto, dentro de mi análisis, como les digo, este análisis lo va a hacer cada uno súper personal. Dentro de mi análisis yo me di cuenta que había un círculo patrimonial y una vida artística bien potente. Por lo tanto, era súper concordante que estuviera este museo emplazado ahí. Se dan cuenta, entonces también tiene que ver con el entorno, tiene que ver con dónde estoy emplazado, con dónde me ubico. Entonces, fortalezas podríamos, como decía, ser cosas internas. No sé, que el edificio tiene una imagen potente, que está bien sólido, consolidado en su ubicación, o que la ubicación, el entorno me beneficia porque estoy, no sé, si soy una universidad y estoy en un barrio universitario, tiene cierta concordancia, no sé. Podemos dar ejemplos de ese tipo. Y acá en realidad puse conceptos que nos pueden ayudar a llegar a nuestras fortalezas. Por ejemplo, capacidades, recursos con los que cuento, ventajas competitivas. ¿En qué me destaco yo con los que están cerca? Yo les comenté que estoy cerca de otros museos. ¿Por qué prima el mío por sobre los demás? Ahí tenemos que evaluar también ciertos temas de competitividad. Y de externas pueden ser el patrimonio cercano. Como les decía, si estamos haciendo una universidad y tengo universidades cerca, puede que se hable de un núcleo universitario. O si estamos haciendo un museo y tengo museos, teatros, parques cerca, se va a entender que van en una misma línea. La movilidad urbana, ¿cómo llego al lugar? Tiene buena movilidad, tiene metro cerca, tiene micro a la puerta del lugar, no sé. Podemos evaluar eso. Y la ubicación, se van a dar cuenta que la ubicación nos va a jugar a favor o en contra dependiendo de dónde estemos. Ya, en este caso puede ser una fortaleza la ubicación, en otros casos puede ser una amenaza o puede ser una debilidad. Por lo tanto, la ubicación va a ser ahí un tema recurrente. Así que eso con fortalezas. Vamos a ver el siguiente. Vamos a ver entonces oportunidades. Como les decía, la oportunidad es algo que no está latente actualmente, que es algo potencial. Ya, vamos a dejar ahí por escrito. Es algo potencial porque son cosas que yo puedo ver. Ya, esto va a ser aún más subjetivo de parte de ustedes porque son cosas que ustedes nomás van a visualizar sobre el lugar o el emplazamiento. Son cosas que ustedes van a ver como beneficios, ya, como cosas que me favorezcan, pero que no son cosas latentes hoy en día, no son cosas que se están haciendo. ¿Qué podría ser una oportunidad? Por ejemplo, yo puse que como el museo era gratuito, ya tenía más oportunidades de ser visitado. Eso no es una certeza, ya. Puede, por muy gratuito que sea, puede que la gente igual no quiera ir. Pero yo puse que era una oportunidad. Yo lo veo como una oportunidad que sea gratis en comparación con otros museos que hay que pagar de la zona, ¿ya? También, por ejemplo, durante el año, esto también es parte de la investigación, se hacían ciertos talleres y charlas, cosa que invitaba a que llegara más gente.
y que le podía interesar y podía quedarse en el museo siendo parte de un evento externo. Entonces también lo veo como una oportunidad que llega más gente, que le va a interesar el museo y que va a entrar. Entonces esto es netamente de adentro, ya no estoy hablando del contexto, se dan cuenta, va a depender entonces de cómo lo enfoque yo. También habían convenios con colegios, entonces también lo llevé por la misma parte. Y esto sí es del contorno, con el contexto, ¿no es cierto? Puse que en realidad también es parte de la investigación. Dentro del mismo lugar, en el terreno de al lado se estaba construyendo otro centro cultural. Por lo tanto, se iba a ampliar mucho más la gama de visitantes, iba a llegar gente de otras partes, a lo mejor que iba a ese centro cultural y que iba a tener que pasar necesariamente por el mío. Por lo tanto, también es una oportunidad para mí. Puede que sea perjudicial, ahí tenemos que evaluarlo. Entonces, ¿qué pueden ser oportunidades? Pueden ser cosas que pueden tender a pasar en el futuro, que nosotros vamos a estar visorando. Pueden ser opciones de crecimiento, puede que estén dentro de la investigación que está haciendo cada uno, se dé cuenta que el terreno lo están ampliando, puede que está creciendo el lugar. Cualquier tipo, como dice acá, de beneficio no explorado, que a lo mejor ustedes se den cuenta, pero que en el lugar no lo estén tomando en cuenta. Futuros eventos, por ejemplo. Puede que estén construyendo una línea de metro nueva a 2 cuadras mías, pero que todavía no esté inaugurada. O que todavía le faltan años para que la abran. No sé. O puede que estén construyendo un mall al lado mío o cerca, cosa que va a atraer mucho más público. Ahí dependiendo también de qué tipo de proyecto estoy trabajando. Entonces, oportunidades lo vamos a ver como algo potencial, como algo que puede llegar a pasar, pero va a depender entonces de la lupa y del ojo que cada uno le ponga a esto, ¿ya? Tiene que ver entonces por ahí la oportunidad. Insisto, pueden ser cosas del lugar, del entorno, ¿ya? O pueden ser cosas propias del proyecto, ¿ya? De la institución que estamos haciendo. Vamos a ver las cosas malas. Ojo acá que también de repente cuesta ver las cosas malas cuando nos gusta el proyecto o cuando nos interesa. De repente vemos solo las cosas buenas y no hacemos este trabajo objetivo de mirar con el mismo ojo las cosas buenas y las cosas malas. Así que por lo general cuesta verle cosas malas, o por lo general somos muy destructivos y le vemos solo cosas malas. Tratemos de ser objetivos también y de ver tanto cosas buenas como cosas malas. Después en la balanza a lo mejor va a primar una, ¿ya? Pero tratemos de también encontrarle puntos bajos. No nos va a costar tanto. Entonces, debilidades, al igual que las fortalezas, son cosas latentes, ¿ya? Son cosas que existen. Debilidades entonces serían cosas que están pasando, que actualmente es perjudicial. Por ejemplo, volviendo a mi proyecto, yo establecí de que se encontraba rodeado de departamentos. Uno estando dentro del lugar, no veo el horizonte porque veo solamente torres, ¿ya? Que me tapan el sol, que no me dejan ver más allá. Entonces para mí es una desventaja, ¿ya? A lo mejor para ustedes no. Para mí sí es una desventaja estar rodeado de torres y no poder ver más allá del horizonte. Otra desventaja, esta es del lugar mismo. No tenía estacionamiento el proyecto que estaba haciendo yo. Entonces para mí una desventaja, una debilidad, porque en realidad ahí privo de ir a la gente que quiere ir en auto. A lo mejor hay mucha gente que dice, bueno, si no hay estacionamiento no voy derechamente. Entonces me puede perjudicar a la cantidad de público que va a querer ir en auto y no va a poder. Y que, bueno, tengo acá afuera una calle muy concurrida, que es Vicuña Maquena, y que cuenta con gran cantidad de vehículos todo el día. Entonces a lo mejor también es perjudicial encontrarse en una calle principal, ¿no es cierto? Que por más céntrica que quede, igual tiene el tema de que hay muchos autos, que hay bulla, que van a pasar micro a cada rato, que va a haber tacos. Entonces hay varios factores ahí que en este caso yo los encontré como debilidades. Como que a lo mejor podríamos estar una cuadra más adentro, ¿no es cierto? En el mismo lugar, pero no con tanto vehículo pasando por fuera. Ahí también, como les decía, depende de cada uno. A lo mejor en la lupa de ustedes esto no son cosas malas, no sé, para mí sí. Así que también, como les decía, tratemos de ser objetivos, pero igual va a ser un análisis súper personal. Cada uno va a entender cuáles son las debilidades que entiende de su proyecto puntual. Entonces, como les decía, pueden ser limitaciones, ¿ya? En este caso, para mí una limitación era no tener estacionamiento. Me limitaba de cierta forma. Los puntos bajos,
vuelve a aparecer la ubicación. Les comentaba que la ubicación puede jugarme tanto a favor como en contra. Y a la vez, en mi caso, la ubicación me juega a favor porque estoy en una ubicación céntrica y cualquiera puede llegar. Pero también me juega en contra porque tengo una calle concurrida afuera y que está llena de autos y que está llena de bulla. Entonces también puede jugar a favor y en contra. El acceso. ¿Cuántos accesos contamos? Tenemos 2 calles para llegar, tenemos una sola y una calle pequeña. También nos puede jugar en contra. La movilidad. ¿Cuántos servicios de transporte llegan allá? Tenemos metro cerca, tenemos micros que pasan por fuera, estamos lejos de la ciudad, qué sé yo. Y el sector en sí mismo puede ser un sector malo, puede ser un sector peligroso, puede ser un sector que no nos dé confianza, no sé, también puede influir. Entonces, eso con las debilidades, recordar entonces que son cosas que existen actualmente, son cosas que me perjudican, ya que pueden ser del sector o del edificio mismo, ¿ya? Y por último, amenazas, que al igual que las oportunidades no son cosas latentes, son cosas que pueden llegar a pasar, son proyecciones que nosotros hacemos, ya podemos definirlo también como una proyección que nosotros vemos de lo que puede llegar a pasar. Por ejemplo, para mí una amenaza de mi museo era que el público era muy específico. El museo trata sobre solamente la obra de Violeta Parra, por lo tanto no tiene obras de otros artistas y las obras de Violeta Parra son las que están ahí. No son más que esas, no se van cambiando. Cada vez que uno va al museo se encuentra siempre con lo mismo, por lo tanto no existía una renovación y yo lo vi como una amenaza a futuro porque podía hacer que las personas ya llegado un tiempo ya conozcan el museo y no quieran ir más porque ya lo vieron. ¿Se dan cuenta? A diferencia de los museos que renuevan sus obras constantemente y eso hace que uno vuelva. Para mí eso era una amenaza, pero no es una certeza. Porque puede que a la gente le encante ir siempre a ver lo mismo. No sé. No me consta tampoco. Entonces, de la mano de lo mismo, no renovarse con el tiempo, ofrecer siempre lo mismo, para mí es una amenaza a futuro porque en realidad podemos aburrir un poco al público. Y dice acá que en algún momento puede cambiar el enfoque artístico y residencial del barrio. Pienso que donde estamos en una ubicación tan céntrica, una de las cosas buenas que yo destacaba era que el barrio igual era bien residencial y artístico. Puede que el día de mañana, como estamos en una ubicación tan céntrica, se llene de malls, se llene de torres de trabajo, ¿no es cierto? Y cambie este sentido residencial y por ende también cambie el sentido artístico y capaz que eso en el futuro me perjudique porque ya no vamos a estar en un ambiente acorde a lo que ofrecía el museo originalmente. Por lo tanto, si se dan cuenta, esto también es una proyección. Es una idea que yo tengo de que en una de esas puede llegar a pasar. Puede ser una amenaza, perfectamente. Puede ser otra amenaza que se siga llenando de más departamentos de los que ya tiene. También puede ser algo malo. Entonces, se dan cuenta, la amenaza, al igual que la oportunidad, son elementos que pueden llegar a ocurrir. Que no tenemos la certeza, pero sí podemos tener ahí esa proyección de decir, bueno, esto va en esta línea y a lo mejor si sigue así, vamos a encontrarnos con algo perjudicial. Entonces pueden ser riesgos que corremos. También recordar que la ubicación siempre va a ser un tema importante, tanto bueno como malo. Podemos correr riesgos de la ubicación en la que estamos, que a lo mejor está en un avance hacia otro sentido de lo que estamos buscando nosotros. Poca renovación, como les decía. Público específico, en mi caso el museo. Es malo que sea un público específico porque la idea es que llegue más gente, la idea es que se esté llenando de gente constantemente. Pero a diferencia de una universidad, por ejemplo, está bien que el público sea específico porque es la gente que va, no necesito que vaya gente de afuera. Entonces eso también es objetivo, depende de lo que estoy usando, depende de lo que estoy buscando lograr, es si va a ser bueno o va a ser malo. El contexto puede ser perjudicial a futuro o una amenaza. En este caso, la proyección en el momento no se hizo, pero hace 5 meses atrás, claramente yo lo podría poner como amenaza estar ubicado a una cuadra de Plaza Italia. Y terminó siendo una amenaza. El museo se quemó 2 o 3 veces en el verano, ¿ya? Por todo el tema de lo que estaba pasando cerca. Así que el contexto sí fue perjudicial en este caso. Y
con la luz del tiempo nos dimos cuenta, pero la idea hubiera sido hacer una proyección antes de tiempo, de lo perjudicial que era estar en ese lugar. Y también acciones de externos, tiene que ver con lo mismo, o sea, puede que mi terreno esté súper bien constituido, mi proyecto también, pero puede que lo cercano, las cosas que tengo cerca, me perjudiquen. Puede que tenga un proyecto súper bien constituido, como les decía, pero las cosas que estén pasando al lado no sean buenas, no sean atractivas para la gente, provoquen que la gente no vaya, entonces también puede ser perjudicial. Pero insisto, amenaza, entonces vamos a tomarlo como algo que puede llegar a pasar, que nosotros avisoremos solamente, no es ninguna certeza. Así que, haciendo un pequeño resumen de estas 4 situaciones que nosotros vamos a evaluar, vamos a tener entonces cosas que existen, ya, fortalezas y debilidades son elementos tanto positivos como negativos que existen actualmente. Fortaleza es algo que me hace fuerte hoy, que existe, que tengo, algo que poseo, ¿ya? Una debilidad es algo que poseo también malo, ¿ya? De mi entorno, de mi ubicación, de mi lugar, de cómo estoy construido, de dónde estoy ubicado. Ya vimos varios ejemplos. Y, por otra parte, las oportunidades y amenazas van a ser cosas que me pueden llegar a perjudicar, ya, un elemento tanto positivo como negativo también, pero que no son latentes, que no son tan ciertas hoy en día, pero que pueden llegar a pasar y que también tenemos que tener esa visión a futuro, ¿ya? Entonces tiene que ver un poco con eso el análisis FODA. Como les comentaba al principio, no debiéramos tomarnos tanto tiempo en esto. Ojalá que ustedes sí puedan ahí sentarse y darle el tiempo necesario, pero se van a dar cuenta que va a salir por sí solo. Tiene que ver con el análisis que venimos haciendo. Este análisis en realidad ya va saliendo un poco por sí solo, porque ya venimos varias semanas hablando del proyecto, viendo cosas, investigando. Entonces vamos a tener ahí un poco la arma bien a nuestra mano. Finalmente, haciendo este FODA, vamos a escribir entonces una conclusión. ¿De qué va a ir esta conclusión? Tiene que ver básicamente con qué cosas nosotros, cuál va a ser nuestro análisis, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el resumen de todo de este estudio que hemos hecho? En definitiva, la conclusión no va a ser solo del FODA, va a ser de lo que pensaron cuando hicieron el perfil de calle, va a ser de las conclusiones que sacaron cuando hicieron el plano de ubicación. A lo mejor estaban dibujando el plano de ubicación y dijeron, oye, esto igual queda lejos, o sea, no. Cuando vieron que no había ningún metro cerca, dijeron, capaz que ahí hay un tema. O cualquier cosa que hayan ido concluyendo, cualquier dato que hayan ido ahí teniendo en mente mientras hacían el trabajo, les va a servir para la conclusión, que en definitiva, como les decía, va a ser un poco el resumen de todo lo que hemos hecho, pero enfocado al contexto, enfocado a la ubicación. Acá sí vamos a poner realmente si es que el proyecto está bien ubicado o no. Vamos a pensar en ese norte, ya, tratando de llegar a esa respuesta. ¿El proyecto está bien ubicado, sí o no? Pero acá un poco detallar por qué. O sea, por ejemplo, acá yo vuelvo a hablar del contexto que en el FODA lo comenté. Comenté que se encontraba emplazado en un lugar patrimonial y con rasgos artísticos. Si es que en el FODA puse que era una fortaleza, entonces obviamente cuando diga que el proyecto está bien emplazado, lo más probable es que comente esas fortalezas que yo comenté anteriormente. Entonces también la idea es que tenga la concordancia, ¿no es cierto?, con eso. Se comenta entonces también que existe un contexto directo, que abunda en edificios residenciales, está en el circuito interno del centro, por lo tanto se nota un constante intercambio cultural. Eso es lo que yo buscaba. Tengo un museo, por lo tanto necesito estar en un lugar que exista intercambio cultural. Por otra parte, también, por ejemplo, conclusión fue que el museo está pensado para que el público asista a pie, ¿ya? Porque tenemos metro y micro cerca, que se comentaba en la fortaleza, y que digo, bueno, el museo no cuenta con estacionamiento propio, que era una debilidad, pero digo que a pesar de eso se superpone, porque en realidad cuento con más de 2 o 3 alternativas para llegar. Tengo la ciclovía cerca, que no se comentaba más arriba, pero tengo metro y tengo micro pasando por fuera. Por lo tanto, a pesar de que estoy destacando una debilidad
que es el no tener estacionamiento, de todas formas, acá explico que se superpone, ya que no lo hace tan perjudicial. Por lo tanto, nuestra conclusión tiene que apuntar a eso. Un poco, como les decía, hacer esta balanza de lo que nos arrojó el FODA. Si el FODA me arroja solo cosas buenas y una cosa mala, vamos a poner en la balanza. Si esa cosa mala pesa más que las 10 cosas buenas. ¿Se entiende? O si tengo 5 y 5, voy a tener que empezar a darme cuenta. Capaz que las 5 que puse como debilidades fue por poner algo y no eran tan de peso. Y a lo mejor las 5 fortalezas eran súper de peso y en realidad me dejaban en claro que estaba bien emplazado. Por lo tanto, la conclusión también va a ser un caso súper personal de cada uno, de alguna forma hacer este resumen de todo el análisis que han hecho. Yo entiendo que cada uno ha hecho un análisis también a su manera. Como hemos estado a distancia, entenderé que hay algunos que le han dedicado más tiempo y otros menos. Pero en definitiva, tenemos que concluir lo que hemos hecho. No se le está pidiendo nada nuevo, nada extra. La conclusión es solamente un resumen de todo el análisis que usted ha hecho investigando esta ubicación. Así que eso sería lo que nos falta en la presentación, FODA y conclusión. Va a quedar entonces el ejemplo que les estoy mostrando. Está en la presentación de ejemplo también, que está en AVA. Así que me comentan si es que quedan dudas con esto puntual. Si es que no, revisamos si es que han llegado correcciones. Al parecer no me han llegado ninguna corrección al correo. Insisto, si es que quieren corregir algo de su presentación, mándemela al correo y la revisamos acá en la transmisión. Y de la misma forma me comentan si es que no hay dudas para ir cerrando esto. En definitiva, la clase era eso, era mostrar esto del FODA y sacar dudas. Así que estoy atento al chat de las dudas que tengan o las cosas que quieran revisar. Bueno, mientras me comentan, comentarles que pueden hacer la corrección también por correo. ¿En qué sentido? Me pueden mandar el avance de lo que tengan. Da lo mismo si es que está incompleto. Me manda el avance por correo y yo le digo las cosas que faltan o las cosas que mejore, ¿ya? Si es que quiere corregir antes de la entrega, le recomiendo 100% que lo haga, ¿ya? Mejor corregir. Profe, ¿cuál es la manera de sacar la imagen satelital? Mira, podemos hacerlo desde Maps, de Google Maps simplemente. De todas formas vamos a mostrar con Maps, que es lo más simple. Yo lo único que estoy acá comentando es que me muestra la imagen, ¿no es cierto? Maps comúnmente, pero tiene la opción de habilitar la imagen como satélite, acá abajito. Lo ideal es que sea como satélite, para que me muestre el emplazamiento real, ¿ya? Acá ustedes determinan también la gráfica de su presentación. Yo en mi presentación les mostré que puse una imagen bien general, bien amplia, y al lado puse un detalle que me mostraba solamente acá el museo. Por lo tanto, como les digo, ustedes determinan también la gráfica y cómo va a ser esta presentación. Yo les pido que cumplan con tener una imagen satelital. Sería esto, ya, no así, no como mapa, sino que como satélite. Eso sería lo ideal, ¿ya? Espero entonces haber respondido a la pregunta. Entonces recordar que en AVA tienen ustedes el panel del curso y está el botón de los recursos de la entrega 1. Ya, recordad que apareció ese botón nuevo y ahí van a encontrar entonces la presentación de ejemplo, la presentación de la pauta de evaluación, temas normativos o WUC, los planos reguladores y el tutorial de cómo hacer la cabida en Formit. Está el video de la clase si ustedes van a semana 4. Si ustedes se van acá donde dice semana 4, está el video de la clase anterior, por si quieren revisar la explicación de Reddit. También se hizo. Así que, bueno, me comentan si es que tienen dudas, si es que quieren corregir algo. La clase es para eso. Así que, si que alguien quiere mandarme lo que tiene, ojalá, para que lo revisemos al tiro y saquemos dudas de una. Si es que no, vamos a tener que ir cerrando luego. Así que me comentan, estoy a su disposición. ¿Hay algún otro sitio donde pueda conseguir un mapa de CAD? ¿No te sirvió catálogo arquitectura?
En realidad me voy a la segura ya porque están por lo menos las veces que he necesitado han estado ahí. Lo otro es entrar a internet nomás y poner la comuna y el nombre. Otro bueno, ahora que me acuerdo, es Bibliocat. Uno que se llama Bibliocat, una página. Nos pide una cuenta, sí, pero habría que revisar si es que están ahí. Y también hay que tener ojo que hay archivos que son premium, así que no te van a dejar descargar. Pero Bibliocat también he visto que hay distintas cosas. Lo más completo que he visto es catálogo, de todas formas.